Investigación Administrativa y Anticorrupción, les damos la bienvenida. Muchas gracias por atender el llamado a este webinar. Creemos que es muy importante atenderlo porque, y estimamos va a ser bastante relevante, ya que luego de la aprobación de la fase 1 en mayo y de la reanudación de fase 2 a inicios de junio, realmente creo que todos estábamos un poquito tranquilos, pensando que ya, digamos, habíamos cumplido unos más requisitos, otros menos requisitos, porque la fase 2 fue mucho más fácil que la primera, y nos íbamos a concentrar en nuestro negocio. Sin embargo, el 11 de junio acaba de salir, bueno, no acaba, hace un tiempito, ya una modificatoria del SISCOVID como resolución 377 del MINSA, y que realmente nos coloca en una nueva plataforma y requisitos que hay que cumplir de manera ahora mensual, ¿ok? Y que con esta nueva norma los esfuerzos para, digamos, de reanudación siguen vigentes y tenemos que tener todo actualizado para el mes de julio. Entonces, esto es un esfuerzo de actualización constante. De lo contrario, los fiscalizadores van a empezar a sancionar y paralizar proyectos bajo el argumento de no tener el SISCOVID actualizado. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado. Si pensamos que ya no teníamos que preocuparnos, pues es un error. Es como que es incluso una nueva plataforma. O sea, lo que habíamos ingresado en una no está en esta nueva plataforma. Hay que hacer reingresos. Ya tanto David como Juan Carlos nos van a hablar al respecto y nos van a instruir. Les voy a presentar, creo que algunos probablemente ya lo conocen, a David Encinas, quien nos va a hablar de toda la parte normativa y legal y procesal. David es CEO de esa boutique legal especializada en compliance y en inversiones inmobiliarias. David es abogado con más de 10 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado en el sector notarial, financiero, hipotecario, inmobiliario y construcción. Bienvenido y gracias, David, por acompañarnos. Muchas gracias. También les presento a Juan Carlos Palomino de la Cruz, quien es socio consultor de Preventiva y es empresa especializada en implementar sistemas integrados de gestión, salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Juan Carlos es un ingeniero industrial con 15 años de experiencia en el área de SOMA, de los cuales 10 son en el sector de construcción. Fue jefe central de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente por más de 5 años en Inmobiliaria Venturosa y actualmente es socio consultor en Preventiva. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por asistir. Bueno, sin más preámbulos, le doy el pase a David, quien nos va a dar esta interesante presentación y charla, y luego tendremos, vamos a ir poniendo, digamos, en el Q&A, digamos, ahí todas las preguntas y vamos a ir organizándolas. Ana Cecilia, miembro del Comité de Simplificación, también nos va a estar ayudando en eso. Vamos a clasificarlas y terminar la exposición. Vamos a ir clasificándolas y respondiendo. ¿Ok? Esa va a ser un poco la metodología. Gracias. Adelante, David. Muchas gracias, Rafael. Gracias a la CEI nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes para compartir conocimientos y, como bien ha dicho Rafael, tratar de actualizar la información para los asociados, de saber qué es lo que tienen que hacer ahora una vez que ya estamos en la fase 2. No sé si se ve mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Yo la veo, David. Perfecto. Entonces, el tema que nos aboca hoy día es la fase 2 de la reactivación inmobiliaria y de la nueva plataforma del SISCOVID. Lo primero que debo decir es que, aunque no lo crean o aunque suene, digamos, un poco hasta anecdótico, hay que olvidarnos de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, de todos los requisitos, de todas las normas, de todos estos trámites que pasamos por el Ministerio de Vivienda. Todo eso hay que dejarlo de lado porque ahora las reglas cambiaron, para bien o para mal, y eso es lo que vamos a exponer el día de hoy. Pero lo que quisiera era un poco tener ese punto de arranque. Todo lo que hicimos hasta el día de hoy está modificado, cambiado, hay nuevas reglas, y por eso es que la alerta de la CEI era conocer estas nuevas reglas. La primera pregunta que cae por su peso y que creo que es importantísima para los encargados y los miembros del sector inmobiliario es: ¿cuáles son las actividades que están permitidas?
hemos pasado por una serie de normas, autorizaciones, que esto sí se podía, que esto no, y creo que es importante, digamos, marcar claramente la cancha de qué cosa se puede y qué no se puede. ¿Sí? Recordemos un poco digamos, la línea de tiempo, ¿no? El 3 de mayo sale la norma de la reanudación fase 1 y nos incluye como proyectos inmobiliarios priorizados. Recordemos que eso significaba que solo estaban permitidas las actividades de obra que estuvieran en excavación, estructuras o acabados. Esta norma excluía claramente las obras nuevas y tenía también el problema de las salas de ventas de las obras nuevas. Sepamos que claramente la actividad inmobiliaria requiere de una preventa, que es una fase anterior. En esta norma únicamente el Estado priorizó lo que eran los proyectos que estaban en curso para que reanudaran su construcción. Esta llamada fase 1 duró haciendo trámites en el Ministerio de Vivienda y pasando por una serie de papeleos en el propio ministerio, duró durante aproximadamente 3-4 semanas. Ya para el 4 de mayo aparece la llamada fase 2, pero aparece con una sorpresa, aparece con el mensaje de que está autorizada toda la actividad de construcción, es decir, ya incluimos a la obra nueva. Sin embargo, queda la sensación de que estaba faltando la actividad de venta, la actividad inmobiliaria, la actividad de comercialización, que es la materia prima del sector inmobiliario. Esta norma además tenía el mensaje con un SIU, entonces claramente estaba excluyendo. Luego de muchas gestiones, movimientos y coordinaciones con el Estado, se logra que el 18 de junio se saque una nueva norma que ya sincera y activa todos los servicios inmobiliarios. Es decir, ya en fase 1 y fase 2, poquito a poco el Estado ha ido dando permiso a la reanudación y hemos logrado esto. Entonces, ¿qué actividades están permitidas? Sería la pregunta. A la fecha, yo diría que todas. Todas las actividades de construcción inmobiliaria bajo el SIU 4100, que implica la demolición y implica la construcción de obra inmobiliaria en todas sus fases. Obra nueva, obra en curso, acabados, toda la parte constructiva edificatoria está autorizada en el 4100. Y también, ya a partir del 18 de junio, también está autorizada los llamados servicios inmobiliarios, que tienen el SIU 6810 y 6820, que implican todo lo demás, que sería venta inmobiliaria, alquileres, corretajes, atención en caseta de ventas y departamento piloto, que era tan importante, entregas inmobiliarias y postventa. Todo eso está autorizado y creería yo, sin equivocarme, que no ya las normas en fase 1 y fase 2, o fase 2B, como diríamos el 18 de junio, ya tenemos prácticamente el círculo cerrado de las actividades permitidas a nivel inmobiliario. Ya se David, puede realizar todas las fases. Tenemos una nota de que no se ve. ¿Todo el mundo lo ve? Sí, nosotros sí lo estamos viendo. Puede ser Sí, la señal de hay una internet. nota en las preguntas de que no se ve. Sí. ¿Pueden verificar, Camila, si se está viendo? Yo sí lo veo. Camila, por favor. Sí, otras personas sí lo ven. Puede ser la señal. Ya, que me confirmen que sí se ve la presentación. Ok, parece que es alguien particular. Lo que puede hacer esa persona es quizás salir y volver a entrar. A veces eso Eso genera puede la ser. señal. Ok, seguimos entonces. Gracias. Listo. Entonces le decía, el círculo está cerrado. Ya las actividades están activadas. La segunda pregunta que nos queremos hacer, y la idea es responder, es si han cambiado los trámites que hay que seguir para reanudar un proyecto inmobiliario. Veamos un poco cuáles eran los antiguos requisitos en fase 1. Recordemos que cuando yo era una inmobiliaria priorizada, pasaba por el Ministerio de Vivienda y luego tenía que irme al MINSA. Estos requisitos ya no están vigentes y ahora, tanto para fase 1 o fase 2, es decir, para todas las actividades inmobiliarias, los nuevos requisitos son directamente en el MINSA. Yo solo debo, para reanudar, pasar por el MINSA y ya no debo pasar para el Ministerio de Vivienda. Y lo digo porque ha habido mucha consulta, mucha duda de parte de las empresas sobre esto. Es decir, es un trámite único. ¿Cuáles serían las normas? Porque esto es importante. ¿En qué momento estamos en las normas del sector inmobiliario? Tenemos un breve recuento, ¿no? La norma madre del SISCOBID sale el 30 de abril. Este es el protocolo sectorial del plan COVID.
Luego, para el 4 de abril, tuvimos ya la fase 1 reanudada. El 9 de mayo, perdón, 4 de mayo, el 9 de mayo sale el protocolo sectorial para nuestro sector inmobiliario. Luego tenemos una modificación del MINSA el 9 de mayo. Luego el 11 hay una reanudación, una prórroga, perdón, del estado de emergencia que dispone que también se puede transitar para las actividades reanudadas. Y el 14 de mayo una norma bien importante, que es la que modifica la regla del enfermero, la regla del médico, el protocolo MINSA. Para el 24 de mayo aparece una norma que ya nos daba unas luces, decía que los servicios de soporte para las actividades 1 también estaban permitidas. Ahí empezamos un poquito a pensar que por ahí podíamos entrar al SISCOBID para nuestros proveedores, y eso nos ayudó un poquito en esos momentos. Ya para el 5 de mayo, como les digo, está vigente la fase 2, pero solo con el SIU Construcción. El Ministerio de Vivienda el 11 de mayo emite una norma aclaratoria de las actividades permitidas, pero que para nuestro interés generó obviamente una aclaración, digamos, donde nuevamente nos dijo que no estaba la actividad inmobiliaria permitida. Y el 12 de mayo aparece la norma que creo que es importante manejar en este webinar, sin dejar de lado que ya el 19 está vigente las nuevas actividades permitidas. ¿Por qué está en rojo y por qué quiero darle foco a la norma 377 que ha sido mencionada, Rafael? Porque esta es la norma de las nuevas reglas del SISCOBID y creo que es importante conocerlas. ¿Qué dice la norma del nuevo SISCOBID? Lo primero es que la nueva autoridad de esto se llama el Censopaz, y es importante saber por qué es la autoridad que nos da el SISCOBID, pero también que nos los puede quitar. Es una institución del Ministerio de Salud del Instituto. Lo que generan es lo siguiente, lo que dicen es que a partir de esta norma, el trámite del SISCOBID es un procedimiento administrativo de fiscalización posterior. Esto los abogados lo entienden y para traducirlo, lo que significa es, va a ser muy simple y rápido el trámite, es más, no voy a revisar nada a la hora que subas tu trámite y cuando te registres no te voy a hacer ningún problema. Una vez que tú te registres, estás autorizado. Sin embargo, tengo toda la autoridad de ir, verificar, hacer evaluaciones y encima sancionarte si algo que has puesto está mal o tiene alguna falla, ¿no? Miren lo que dice que se va a fiscalizar de manera posterior, el llenado completo de los campos, que los correos electrónicos y los datos permitan contactación con las personas, que la información sea auténtica y conforme a la norma MINSA y todas las otras fiscalizaciones del MINSA. O sea, esta norma simplifica el trámite, pero también le da una autoridad de fiscalización a este actor. Otra cosa que es importante y grave, me parece, además, es que el Censopaz te puede cancelar el registro del SISCOBID si en esta fiscalización posterior detecta alguna información falsa o no auténtica. Pero también dice si los campos no han sido correctamente llenados. O sea, que si yo me equivoco al llenar mi SISCOBID y después esto está equivocado, podría terminar con una sanción. Recordemos que las normas municipales de muchos distritos ya están diciendo que para seguir operando tengo que tener activo mi SISCOBID. Entonces esto es casi como una paralización de obras si pierdo el SISCOBID. Luego se crea un registro de profesionales de salud. Aquí viene el tema de los médicos y las enfermeras. Ha habido mucho manoseo con el tema. Algunas empresas, no inmobiliarias obviamente, pero empresas digamos más informales, han generado, por ejemplo, el nombre de un enfermero y el enfermero es el enfermero de 50 empresas. Esto ya no va a poder ser, porque está habiendo un registro y van a tener un seguimiento. Y existen además nuevas obligaciones laborales, ya como empleador. Lo primero que me pone la norma es que debo entregarle copia del plan COVID en 24 horas de haber obtenido mi registro a todos mis trabajadores. Eso es una obligación nueva de esta norma. Debo además comunicarle incidencias al Censopaz, es decir, si hubiera un afectado. Recuerden que la norma decía, en caso que haya un sospechoso o un contagiado, avisar a la autoridad del MINSA. La autoridad ahora se llama el Censopaz. Además dice que debemos estar los profesionales, el empleador, los miembros del comité de seguridad, atentos a cualquier comunicación del Censopaz para poderle dar respuesta a sus requerimientos. Y finalmente, como lo anuncia Rafael, efectivamente, tengo que todos los meses actualizar mi plan o actualizar mi planilla en el sistema del SISCOBID.
Entonces no es poca cosa, estamos hablando de un cambio radical. La otra pregunta que se hace todo el mundo es, oye, yo ya estaba en fase 1, saqué mi trámite, pasé por el Ministerio de Vivienda, me dieron mi registro SISCOBID, entonces ya no tengo que seguir estas nuevas reglas. Eso es lo que siempre me preguntan. David, yo soy de la fase 1 o soy de la fase 2. ¿Esto es solo para las empresas que recién ahorita van? Recordemos entonces cuáles son las actividades autorizadas, ¿no? Proyectos inmobiliarios, construcción de inversión privada y servicios inmobiliarios. Si las ponemos en fases, aquí está la fase 1 y la fase 2. Pero si la ponemos en lectura de SISCOBID, todas las actividades a partir de la norma que salió, la RM377 del MINSA, todos tenemos que pasar por el nuevo SISCOBID. A partir de julio, si queremos decir, que sería el primer mes en que la norma sale. Por lo tanto, todos debemos, para reanudar, porque quiero recién hacerlo, o para continuar mi reanudación, si queremos decir, todos los proyectos inmobiliarios debemos pasar por la plataforma del SISCOBID. Como primera vez, casi todos, porque vamos a tener que subir, como dice Rafael, de cero la información y todos los meses estar progresivamente actualizando. ¿Cuáles serían estos cambios? Es decir, listo, David, tú ya nos contaste de que efectivamente estoy, ¿no?, obligado a subirme a la plataforma del SISCOBID, debo hacerlo, pero podría ser un trámite muy simple. Recordemos algo, todos hemos tenido, y como les dije al principio de la exposición, la idea de que subir al SISCOBID era subir un PDF. Como les dije al inicio de la exposición, hay que olvidarnos de ese trámite. Recordemos que el plan COVID tiene una estructura, un índice que la norma lo coloca. Son 11 puntos que debe tener mi plan. Lo que hicimos en fase 1 todos, estos 11 puntos, es colocarlos en un PDF, en un documento maestro, que podía tener 20, 50, 100 páginas si yo quería, y lo subía en PDF junto con mi planilla al SISCOBID. Pues esto ya no es así, les quiero mostrar. Cuando yo entro ahora al link del SISCOBID que les estoy poniendo ahí, voy a entrar a esta pantalla del plan de la vigilancia. Esta es la pantalla del SISCOBID para quienes no la pueden haber conocido. Y todas las empresas que tienen el registro anterior o las nuevas, todas tienen que entrar a este ingreso, a este link llamado empresas, entidades y personas jurídicas o naturales. Aquí estamos todos, no hay otra opción. Si la empresa nunca entró al SISCOBID, es decir, si estoy entrando como nuevo, entro y creo mi clave y contraseña como registro de nueva empresa. Esto es como crearse en un fanpage un usuario y una contraseña. Pero si la empresa ya entró antes, es decir, entró en la fase 1 o en la fase 2, el sistema considera que tú ya tienes registro y contraseña y te va a obligar a entrar con tu clave ahí. No se puede crear nuevo registro y contraseña y eso también le ha generado a varios un problema. Cuando ya ingreso con mi registro y contraseña, entro a este plan principal, a este panel principal. Aquí arriba voy a tener el nombre de la empresa. Y un detalle que tiene esta nueva plataforma, que no tenía la plataforma anterior, es que puedo crear planes diferentes para mis sedes o planes para mis proyectos. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa que tenga una sede administrativa, una oficina principal y una sede comercial, que es la caseta de ventas. Pero también puedo ser una empresa que tenga una sede administrativa, una sede comercial y 5 obras. Y esos serían mis 5 proyectos. Eso se puede ya subir. Puedo hacer varios registros sucesivos, porque como les voy a mostrar, ya no necesito crear este gran plan de 40, 50 páginas, sino simplemente es un registro prácticamente automatizado. ¿Cómo se hace el registro del plan? Entro ahí donde les estoy marcando y pasamos. Me va a aparecer esta pantalla y ahora me anuncian los famosos 24 pasos que todo el mundo que ya empezó a interactuar con la plataforma dice. Tal como les muestro, cada paso, que son 24, que no los voy a detallar en esta exposición, pero voy a detallar los más importantes, son un link. Es decir, cada paso es un ingreso para entrar y llenar datos como si fuera un formulario virtual.
es un plan mayor, más automatizado. Lo que sí me importa, y quiero que por favor pongan atención a este momento, es que el paso 3 sí es un paso que genera un dato y un cambio importante para el sector inmobiliario y constructivo. El paso 3, donde dice el detalle del servicio de seguridad, te pregunta si tú perteneces a una actividad de riesgos o no. Recordemos que la actividad de riesgo está normada por la norma del SCTR, que es esta norma del año 98 de salud. Obviamente las empresas que tienen como actividad la obra van a tener que marcar que sí, así sea que no construyas, si seas un SPV, porque tu empresa sí hace la actividad. Al marcar sí, me preguntan qué actividad tengo, pongo construcción, y me sale lo siguiente. Me sale una pregunta macabra, digo yo. Me pregunta si yo cuento con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y me hace esta pregunta para que yo marque que sí o que no. Si yo marco que no, es decir, si yo digo no tengo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema me permite continuar. Me va a decir, ok, por norma COVID te voy a permitir continuar porque la norma dice que si no tienes sistema de seguridad, puedes poner un enfermero. El problema es que decir que no tengo sistema de seguridad, como coloco en la pantalla, significa que yo estoy declarando para la SUNAFIL que no cumplo con la ley de seguridad. Y claramente la norma dice que una vez que obtengo el registro se va a comunicar a la SUNAFIL. Si yo no tengo, es decir, si he marcado que no, voy a usar este anexo de la norma MINSA del protocolo. Esta es la norma famosa del enfermero y del médico. Es decir, no tener sistema de seguridad me permite tener entonces un enfermero. Si yo marco que sí, es decir, que sí cumplo con la ley de seguridad y tengo mi sistema, lo que voy a hacer es declarar mi sistema de gestión y me pide 8 documentos. Estos son los 8 documentos que me va a pedir el sistema. Quiero remarcar acá, lo que aquí me está diciendo el SISCOBIT es que lo que yo debo tener como empresa son estos 8 documentos. Es la política de seguridad y salud en el trabajo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, estudio de línea base, plan anual, plan de capacitaciones, plan de monitoreo, nómina y el médico ocupacional. Si yo tengo el médico ocupacional como parte de mi sistema, ya no me van a pedir el enfermero. ¿Para qué me lo van a pedir? Pero esto, que pareciera algo tan simple, muchas empresas hemos detectado que no tienen sistema de seguridad y salud en el trabajo, no tienen sistema de gestión. Y esta es una obligación que proviene de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no es una obligación COVID, es una obligación antes del COVID. Lo que está haciendo la norma del MINSA o el SISCOBIT es diciéndote que lo declares como si ya lo tuvieras. El problema está cuando no lo tienes, porque tienes que ponértelo a implementar y ahí vienen los problemas quizás de momento económicos o de posibilidades administrativas de ponerte a hacer esto para poder sacar tu SISCOBIT. Como les digo, los otros pasos son automáticos. Miren, por ejemplo, el paso 10 de limpieza de manos tiene ya prefijado o prepuesto las normas. Para nosotros eso es un plan, como un formulario virtual, ¿no? Dicho todo esto, dicho todas estas noticias que les he dado, yo quisiera darle algunas reflexiones finales para recalcar un poco la razón de este webinar, ¿no? Lo primero, como se ha dado cuenta, había una simplificación exagerada del SISCOBIT. Eso puede ser positivo para algunas empresas pequeñas, informales, porque le permiten hacer un SISCOBIT Express. Sin embargo, creemos que para el sector inmobiliario el producto va a ser estandarizado, automático, y no va a poder expresar realmente las medidas y los controles sanitarios. Es un documento que, a mi entender, y lo hemos conversado con Juan Carlos también, es un registro, diríamos, pero no un plan real de actividad sanitaria. Por otro lado, recordemos que aparte del SISCOBIT, tengo entidades de fiscalización como Municipalidad, SUNAFIL y MINSA. Por lo tanto, esta fiscalización nos va a recargar a todos los entes, a todas las empresas, perdón,
que ahora tengo que estar teniendo que cuidarme de un frente adicional. Ya no solo me vienen a ver la obra, ya no solo me vienen a ver los trámites, mis medidas de obra, sino me exige también ahora estar pensando en el tema del SISCOBI. Entonces, por un lado, me reducen requisitos para reanudar, pero me aumentan requisitos de fiscalización. Como tercera reflexión, se ha evidenciado claramente, y creo que se lo he dicho minutos antes, la necesidad de regularizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es algo que se creía que era una obligación de obra, se creía que era una situación únicamente para ciertas actividades, y esta ley está vigente para cualquier empresa, incluso las inmobiliarias. A nuestro criterio legal, cuando venga a fiscalizarte la municipalidad y tú le saques tu SISCOBIT automático, un papel muy simple, no creo que eso vaya a ayudar a salvar una fiscalización. Lo que va a suceder claramente es que te va a pedir cuáles son tus medidas sanitarias, ¿sí? Por esta razón, nosotros creemos que deberían usar o conservar los planes que ya se prepararon en fase 1, no considerar que son planes inútiles, sino al revés. Ese es el verdadero plan, y le podríamos llamar plan operativo COVID. Y los que no tienen un plan operativo COVID deberían considerar un plan operativo COVID, que en realidad son las medidas sanitarias en cancha de qué es lo que debo hacer con mi actividad, más allá de este registro, más allá de este trámite simplificado. Bueno, eso es todo y abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la exposición. Creo que, Anita, tú estabas viendo un poco las preguntas y creo que hay algunas Así es, ahí Rafael. en pantalla. Así Te doy es. paso. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, David. Bastante clara tu exposición. Se han dado algunas preguntas a lo largo de la exposición y voy a tratar de resumirlas porque hay algunas que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, hay algunas empresas inmobiliarias, tienen una empresa madre, tienen varios SPVs, uno para cada proyecto que van desarrollando, termina el proyecto, termina el SPV. En ese caso, cada uno de esos SPVs debe presentar un plan SISCOBIT o basta con que la empresa madre presente un plan SISCOBIT. Esa es una. Sí, y la otra, de la mano de eso también, es, para terminar de empezar la idea, la otra es, en este caso, estas empresas a veces tienen en una tercera su gestora que les da servicios, viene a ser un proveedor de a veces la comercialización, a veces la postventa y así. En ese caso, esa tercera empresa, esa gestora, ¿tiene también que presentar su plan SISCOBIT aparte o basta con que los SPVs lo presenten? ¿Cómo funciona esa relación? Perfecto, listo. Digamos, vamos a partir de algo, ¿no? Lamentablemente, la parte, digamos, financiera, la parte de organización que tenemos las inmobiliarias con la gestora, la SPV, es una situación que hemos creado un poco en el sector inmobiliario para podernos generar beneficios de mitigación de riesgos, controles económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, de cara al Estado, esto tiene un RUC y es una empresa constituida, por lo tanto, no encontramos ninguna norma que me exonere del SISCOBIT. Ahora, aprovechando que el SISCOBIT se ha simplificado, no veo tanto ya problema, como sí había en la fase 1, de crear varios registros, es decir, que se registre la matriz, que se registre también la SPV y se registre la gestora. Esta dicotomía de quién se registra se simplifica un poco ahí. Me ha pasado preguntas entre quién debe inscribirse, el constructor que hace la obra o el dueño de la licencia, los dos. ¿Quién debe constituirse? Me decía el dueño de un strip mall. Me decía, yo soy el dueño del strip mall, pero no tengo ni siquiera personas, tengo un administrador, los dos. Tengo una caseta de ventas, pero tengo otra empresa que me provee a los vendedores, los dos. Es decir, no hay ningún problema. Lo que sí se puede generar, ahora sí, es un solo plan operativo que sí pueda quizás mitigar las medidas sanitarias de obra, del mall, de la sala de ventas, pero ya en la cancha. Pero para el SISCOBIT todos van a tener que ir, porque el SISCOBIT lo controla por RUC. Ok. Y de cara a esta fiscalización que se hace de manera posterior, a veces un solo SPV en este mismo círculo de preguntas,
tiene varias obras o varios proyectos que están en obra. Aquí, ¿qué es lo mejor o cuál es la obligación? ¿Debe haber un doctor o puede haber un enfermero por obra? Porque si hay muchas obras, al mismo tiempo podría ser que ese único doctor del SPV no se dé abasto para todas las obras que hay que atender. ¿Cuál es la mejor opción? En todo caso, ¿cuál es la obligación? A ver, partamos de lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas las empresas, según Ley de Seguridad en el Trabajo, deben tener un sistema de seguridad, y seguro Juan Carlos Palomino les va a poder ayudar un poquito más con este desarrollo. Pero desde el punto de vista legal, lo que debo decir es que cumplir con la norma de seguridad y salud en el trabajo implica, adicionalmente a todo lo que se dice, política, plan de seguridad, tener un médico ocupacional. Y el médico ocupacional, lo único que dice la norma es que si supera los 500, ya tienes un médico obligatorio por horas, de que son horas, digamos, concretas, por 36 horas. Menos, yo lo contrato por horas de acuerdo a la necesidad de mi compañía. Por lo tanto, mi paquete de sistema de seguridad y salud incluye el médico y el control ya del médico. Por lo tanto, eso que me preguntan si requiero el enfermero o no, yo lo primero lo que diría es lo que tú requieres es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque eres una empresa formal y que te dedicas a una actividad formal. Lo que ha hecho el SISCOBID o las normas del MINSA es darte como un permisito, entre comillas, de decir, si tú dices que no lo tienes o no lo tienes por ahora, no importa, como yo ahorita estoy en emergencia sanitaria, ponte un enfermero o un médico. Y ahí viene el tema del enfermero y el médico, donde la norma tiene la misma regla. No hay horarios estrictos, dice simplemente que deben ser máximo 36 horas al mes, perdón, me parece, y esa persona sí se puede dividir entre varias obras. No tienes que tener una persona sentada todo el tiempo. ¿Ok? Se puede dividir monitoreando el proceso COVID. Sin embargo, yo creo que más que hablar del enfermero, debemos retroceder y hablar de mi médico ocupacional, que haría lo mismo, que es monitorear mis controles de obra. No es que tiene que estar parado en la puerta el enfermero o el médico, por si acaso. Ok, y ahí agarro otra pregunta, una segunda pregunta en relación a eso. Las obligaciones de este personal de salud, de este médico, de este doctor, en relación al plan, ¿cuáles son? No sé si Juan Carlos va a tocar eso en su exposición, pero lo que puedo decir me parece que digamos, es simplemente monitorear, controlar que se estén cumpliendo las medidas. No es ejecutar la toma de temperatura o ejecutar la toma de la pulsiometría. Recordemos, si en un centro comercial lo está haciendo el vigilante, ¿correcto? Lo está haciendo en el supermercado el encargado de la puerta. ¿Por qué? Porque eso no es un tema del enfermero o el médico. Y eso hay que leerlo así. Es un encargado. Es como el encargado de la prevención. El encargado de la prevención es un monitor. No es alguien que está ejecutando las actividades, sino controlándolas. Igual, el médico es un servidor de salud a este sistema de protección de seguridad porque ahorita hay un riesgo biológico. Ok. Ahora, hay algunas otras preguntas en relación a algunas empresas que ya se habían iniciado en la fase 1 y que ya tenían un código, ya tenían un permiso para iniciar y preguntan hasta cuándo tienen hoy día permiso o posibilidad de ingresar nueva documentación. Ok, esa es una. Y la esa otra es una muy buena pregunta. Sí, y hay... Okay, y una también relacionada con eso, hay algunas que ya iniciaron, ya tienen permiso y hoy día quieren iniciar otra obra, un segundo proyecto. Pero cuando ingresan al sistema del MINSA no los deja, les dice que su ticket es inválido, no han tenido una respuesta satisfactoria del área de soporte y no saben cómo comunicarse con el MINSA. ¿Qué deben hacer? Ok. O sea, en otras palabras, Anita, para aclarar eso, ellos han tenido una clave o no la tienen o no la están admitiendo por alguna razón, claves de fase 1 o algo así, es lo que entiendo ahí en la pregunta. O activaste en fase, tenías un proyecto en fase 1 y ahora tienes otro en fase 2 y no estás pudiendo usar las claves. O nunca te las dieron de repente. Así Creo es. que hemos visto esos casos. Sí, miren, a ver. O las olvidamos o las perdimos. Ya, por ahí, empiezo por aclaremos todo eso porque es por importante. la pregunta 2. Por la pregunta 2, el tema de las claves, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que el MINSA está considerando que si alguna vez tuviste clave, o mejor dicho, alguna vez tuviste registro,
ya ellos por RUC te consideran y no te vas a poder crear como empresa nueva. Y efectivamente, la única salida que hemos encontrado es una mesa de ayuda con un correo electrónico. Yo llamé al MINSA insistentemente, logré encontrar un teléfono y la persona que me contestó me dio un correo de ayuda. Con ese ticket de ayuda, algunas empresas han recibido la respuesta y el apoyo. Sin embargo, sí es cierto de que todavía esa plataforma o ese servicio de ayuda del MINSA está recargado, porque todas las actividades de todos los ministerios están yendo ahí. Ahí lo que puede claramente es tratar de, a través de este correo de ayuda, buscar una respuesta, y si no, se va a tener que buscar ya una cosa un poquito más institucional con el MINSA posiblemente para estos temas. Y enlazo con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es la fecha que yo tengo máximo para actualizar mi SISCOBID? La norma dice que, bueno, la norma sale el 11 de junio, entra en vigencia el 12, y dice que es la fecha del PLAME. Ahí tenemos nuevamente, para variar, una duda legal como siempre. La norma del PLAME decía que para declarar mi planilla de junio, la fecha normalmente era entre el 14 de julio y 17 de julio, de acuerdo al número de tu último dígito de tu RUC. Sin embargo, la norma del PLAME ha sido modificada por un apoyo tributario que ha sacado la SUNAT, y las declaraciones del PLAME ahora se pueden alargar hasta septiembre. Entonces, si yo leo la norma y soy muy pegado a la letra, yo no tendría que hacer ninguna modificación hasta septiembre. Sin embargo, no lo recomiendo. Creo que es totalmente ilógico. Lo que va a pasar es que la autoridad te la va a pedir mes a mes y te la va a pedir sí o sí. Por lo tanto, ¿hasta cuándo? Yo creo que deberíamos, si está vigente la plataforma a partir del 12 de julio, yo creo que 12 de junio, perdón, me corrijo, a partir de ya el 1 de julio, todos aquellos de fase 1, o en la fecha que se vence, 3, 4, 5, dependiendo de la fecha que tú te activaste, yo creo que ya uno debería estar empezando su primera actualización y hacerse una especie de digamos, autoexigencia. Es decir, poner una fecha y mes a mes. Porque si empiezo a leer la norma del PLAME, me voy a ir a septiembre y ningún fiscalizador me va a creer que yo tengo obligación en septiembre, pues, ¿no? Ahora, esto ojo, no tiene una carga administrativa tan fuerte, porque después de que lleno los 24 pasos, la siguiente vez que yo suba el SISCOBID, ya está todo casi prellenado en los campos. Voy a tener que simplemente poner como confirmar, pasar los siguientes pasos. Lo único que cambiaría sería mi planilla, ¿sí? Ahora, creo que es eso, ¿no? Creo que respondo la pregunta. Sí, David, muchísimas gracias. Hasta ahora hemos hablado del MINSA, hemos hablado de la participación de su ente fiscalizador. ¿Qué participación tendrían los municipios en cuanto a fiscalización o autorización para reanudar obras durante este proceso? Porque hemos visto que algunas municipalidades están interviniendo. Esa es una muy buena pregunta también. Efectivamente, las normas de fase 2 sacó una disposición que decía que estaban prohibidos de emitir normas de reanudación. Sin embargo, debo aclarar, eso significa, en castellano jurídico, de que no te pueden pedir un documento para abrir la obra. Sin embargo, horas después de que tú abres la obra, ya no estás en reanudación, ya estás en actividad. Y la municipalidad, por la misma norma que generó la prohibición, por otro lado, tiene una disposición que dice que el municipio es el ente fiscalizador. Por lo tanto, lo que ha hecho el Estado es delegar en la municipalidad la fiscalización de las medidas sanitarias. Por lo tanto, es complicado decir, y no creo que es correcto decir, que el municipio no se puede meter. Al revés, las normas han dicho que ellos son los que se deben meter, y por eso algunas municipalidades han sacado ordenanzas donde claramente dicen cuáles son las medidas que van a fiscalizar y cuáles son las consecuencias. Y ahí estamos hablando de la autonomía municipal, las competencias sancionadoras municipales, que creo que van a ser muy difíciles de cuestionar. Menos aún si esa prohibición que ha dicho el Estado solo fue fijada para reanudación. Hubiera sido bueno que el Estado diga de que la fiscalización que pueden hacer las municipalidades es únicamente con el registro del SISCOBID o con el plan COVID, y no ha dicho eso. Han dicho, ustedes pueden fiscalizar. ¿Qué han hecho las municipalidades? Inmediatamente han actualizado su cuadro de infracciones y sanciones, inmediatamente han empezado a crear, y hay municipalidades que te piden una serie de medidas, pero que están dentro del mundo de la fiscalización.
que va a ser bastante complicado, como digo, cuestionar, ¿no? Claro. Muchas gracias, David. Hay varias preguntas relacionadas a permisos de constructoras, no de inmobiliarias. Algunas mencionan que han venido operando o han venido reanudando labores dentro del plan de vigilancia de la inmobiliaria aprobado por el MINSA. ¿Es necesario que esta empresa constructora, tenemos varias preguntas en relación a este tema, que la empresa constructora por sí sola se registre también en el SISCOBID y también tenga un registro diferente? Sí. Sí, claro, porque ya no hay un impedimento. En la fase 1 tuvimos un impedimento y por eso teníamos que ser creativos, ¿no? El ministerio dijo el plan de la obra, entonces lo presenta en la cabeza del dueño de la licencia y ese plan activa a todo, ¿no? A constructor y proveedores. Sin embargo, ahora el SISCOBID, como digo, es tan simplificado que no va a haber excusa. Ahí se tienen que inscribir los dos. Ahora, insisto, todo eso que estamos pensando en nuestra cabeza como constructores, las medidas sanitarias, el comedor, la parte del ingreso, la zona, todas esas medidas que son importantes y están en la norma sectorial, eso no está en la plataforma, eso en la plataforma va a ser declarativa. Por lo tanto, no creo que sea un problema administrativo que ambas empresas, tanto inmobiliaria como constructora, se registren. Se van a tomar 20 minutos. El tema va a ser que tengan sí su plan operativo COVID con todas sus medidas en cancha, en obra, y que ahí sí puedan tener, y ahí sí no va a haber dos planes, ¿no? Ahí sí el constructor, como originalmente algunas empresas estaban pensándolo, será el que desarrolle, ¿no? El plan operativo. Y otra recomendación para las inmobiliarias, tendrán que actualizarse vía adendas también los contratos de obra, donde le traslade yo al constructor la clara responsabilidad del cumplimiento de las medidas en la obra, ¿no? Que creo que es lo lógico. La cláusula de los abogados le estamos llamando la cláusula COVID de obra, ¿no? Que es una cláusula que antes no existía, pero que se puede enlazar con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Y entonces, si la constructora tiene que presentar su propio plan, luego que tenga un registro y empiece a operar, va a tener que hacer una actualización mensual, ¿no es cierto? Y esta actualización mensual corresponde también al plan, o tiene que ver con el plan. La empresa constructora tiene que declarar, además de todos los trabajadores de su planilla, a los trabajadores de las planillas de las empresas subcontratistas, o ellos tienen que declarar aparte. Ok. Primera cosa, y que no me la estás preguntando, pero te la respondo. La constructora no debe declarar la planilla de la inmobiliaria, ¿correcto? Cada uno declara su propia planilla. Sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿y ahora la constructora debe declarar la planilla de los subcontratistas? Tengo respuesta A y respuesta B. Si el subcontratista es una empresa grande que tiene su propia actividad, su oficina, sus almacenes, son empresas que ya, digamos, un poquito más medianas, yo creo que ellos van a tener que hacer su propio plan y su propia planilla, su propio registro. Que eso no dista que en la obra hay un plan operativo que rige para todos los que pisan la obra, insisto. Pero si yo no tengo en ese subcontratista una empresa mediana, sino que son chiquitos, son proveedores puntuales, pero que están todo el tiempo trabajando conmigo, bajo otras razones sociales cada uno, lo puedo colocar porque la planilla también me permite colocar a terceros. Okay. Según el SISCOBID, y podría cobijarlos, ¿no? Perfecto. David, yo quisiera, digamos, como veo varias preguntas sobre esto, si me permites, Anita, una intervención, para aclarar, creo que antes nos activábamos a través de, digamos, del dueño del proyecto. Ahora, como dices, cada uno tiene la posibilidad de registrarse. Entonces, como dicen, cada uno debe de hacerlo. O sea, no solamente, no, ahorita estábamos hablando de las constructoras, pero en los casos en que, por ejemplo, tenemos un SPV donde no tiene nada, no tiene mano de obra, no tiene empleados, no tiene nada, es solo un vehículo, entonces la inmobiliaria que da servicios, o sea, la gestora también tiene que registrarse y tiene que registrar su planilla y mantener eso. O sea, tiene un montón de servicios alrededor, no solamente tiene a la gestora, tiene a los proyectistas, tiene a la compañía de publicidad, tiene a los ingenieros eléctricos, mecánicos, sanitarios, tiene al arquitecto. O sea, hay todo un bagaje de servicios alrededor del proyecto. Entonces, cada uno debe de activarse en y mantener sus protocolos vigentes. Sí. Digamos. Sí, señor. ¿Es correcto eso? Sí, es para evitar dudas correcto. Okay. Es totalmente correcto, porque hay un tema societario. Nosotros le llamamos SPV,
porque nosotros lo consideramos una empresa vehículo, no le ponemos personas y simplemente lo generamos es una empresa que tenga el proyecto, el activo, los flujos, las ventas y el control del costo. Pero cuando miramos como ojos del Estado, lo que se ha constituido es una SAC, como cualquier SAC con su RUC, y no estamos sujetos a ninguna norma de SPVs o como en otros países. Esta no es una norma de vehículo o de propósito único que se autoliquida cuando acaba el proyecto. En realidad lo que hemos hecho es crear una empresa y nadie es, por ahora, porque en la cancha no tenemos ya mayor experiencia, obviamente lo estamos aprendiendo en el camino, nada dice que estoy exonerado, por lo tanto hay que ser conservador y sacar mejor el registro. Sí, aquí también están incluidos los agentes inmobiliarios. Sí, los agentes inmobiliarios formales, pero ojo, aclaro algo. Lo que sí la norma dice es que si eres persona natural, no tienes que sacar SIS-COVID. Ok. Solo es para persona jurídica. Ya, ok, perfecto. Vale la Y aclaración. Gracias. Y David, ¿cómo funciona cuando una empresa tiene un proyecto de arquitectura, estructura aprobado, de repente ha pedido una licencia temporal, pero no tiene una licencia definitiva todavía? Supuestamente no puede hacer los trámites en SIS-COVID porque el requisito es tener licencia, ¿no? No, el SIS-COVID no está pidiéndote licencia como era en la fase 1. El SIS-COVID únicamente lo hace por número de RUC. Eso de la licencia ha vuelto a su fuero original. Va a ser un tema con la municipalidad o con el ente fiscalizador de la licencia. Pero yo ahorita puedo sacar con cualquier RUC. Y como les dije, como lo han declarado procedimiento de fiscalización posterior, prácticamente se volvió un registro abierto. Cualquiera se puede registrar. Yo ahorita podría mentirle al SIS-COVID, entre comillas, decir que voy a empezar una obra, plum, y pongo mi registro. Será luego un tema de fiscalización posterior si tengo los permisos o no para la actividad. Y eso también es una aclaración, porque muchos han entendido que como ya están activadas, por ejemplo, las salas de ventas, hago el SIS-COVID, abro la sala de ventas, pero se habían olvidado que en esa municipalidad, por ejemplo, había que pedir licencia para la sala. No, o sea, el SIS-COVID no te da licencia. El SIS-COVID es el tema solo del COVID. Ok, David, muchas gracias. Bueno, creo que con eso hemos... ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ya... Está Juan Carlos ahí esperándonos. Para empezar la segunda exposición. Okay. Entonces, le damos bueno, las pase a Juan preguntas Carlos. que, ¿no? Anita, creo que las preguntas que quedan pendientes, porque veo que se han incrementado notoriamente, trataremos de contestarlas en el chat o vía alguna forma, ¿no? Vía un boletín que lo colguemos en algo. el CI Noticias. Okay. Les agradecemos las preguntas por cuestiones de tiempo que las contestaremos vía el boletín. Juan Carlos, adelante. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, David. A la segunda parte. Gracias por la exposición, bastante clara. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla para ver el tema de la exposición del día de hoy. La exposición está enfocada en lo que es la fiscalización de SUNAFIL y en general, cualquier fiscalización que podamos tener con cualquiera, en este caso, de las instituciones o entidades fiscalizadoras que están abordando el tema del COVID. Está la municipalidad, lo preguntaron hace un momento, está SUNAFIL, está el Ministerio de Trabajo. En este caso, lo primero que tenemos que aprender, con lo que voy a iniciar es con la confusión que existe, ¿no? En realidad, el plan de vigilancia, que es el plan que hemos elaborado para nuestra empresa, el plan de vigilancia es parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El sistema integrado de gestión. En un principio, mucha gente piensa que esto es algo completamente separado, aislado, de lo que se tiene que encargar, de repente, como que una tarea que se le asigna al jefe de seguridad para que se encargue, cuando no es así. El plan de vigilancia es tan válido como el plan de respuesta a emergencias, por ejemplo. O un plan de repente, o un programa de capacitación, o de repente un programa de mantenimiento preventivo, todo lo que está incluido dentro del sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos planes, forman el sistema integrado de gestión. En este caso, hay una idea errónea de que el plan es algo aparte y debemos entender de que no es así, ¿ya? El plan es parte del sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por eso se está manejando con todo lo que es este sistema integrado.
Por otro lado, ya también nosotros debemos empezar a vivir la nueva normalidad, ¿no? Que es la del control para evitar el contagio de COVID. Las empresas ya deben estar sensibilizando al personal para que el personal tenga claro de que esto no es algo, para empezar, no es algo pasajero, no es algo que va a terminar. Desconocemos si va a terminar pronto. Es la esperanza, sí, que termine pronto esta pandemia, que termine esta emergencia sanitaria, que nuevamente podamos regresar a una vida normal. Sin embargo, actualmente no tenemos una fecha clara. Tenemos una primera fecha sí que nos han dado de límite de declaración de emergencia sanitaria. Las empresas, en este caso la dirección, la gerencia, tiene que estar atenta a que se cumplan todas las normas de vigilancia como una prioridad. Algo que ha pasado con nuestro plan de vigilancia es que dentro del ciclo de mejora continua, el plan de vigilancia, a diferencia de otros planes, como el plan de respuesta a emergencias, por ejemplo, o un programa de capacitación, está en una etapa, partió de un punto cero real, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una obra y hago mi plan de seguridad, yo pues tengo referencia de otras obras, de experiencia pasadas, de otros países, etcétera. Tengo bastantes formas de cómo alimentar mi plan y cómo de repente mejorarlo sin haber iniciado la obra. O de repente cualquier actividad. En este caso, este plan está partiendo de un cero total, cero absoluto. No hay unas referencias previas de cómo se vivió o cómo se trabajó este plan. Recién hay algunas empresas que están con 45 días, algunas, ¿no? Las pocas que se activaron de repente hace más de un mes, que tienen una etapa más o menos de aplicación de 45 días, 30, 45 días, y hay muchas que recién tienen una semana de aplicación del plan, que tampoco te da un panorama, ¿no? Por más que tú estés atrás de otra empresa, de repente que ya tiene un mes de experiencia, no significa que esta empresa, por tener un mes de experiencia, ya sepa cómo funciona el plan. Esta empresa recién estará en un tema de ajuste de lo que es mejorar este plan. Entonces, en el ciclo de la mejora continua, o estamos en lo que es la etapa de elaboración del plan, o estamos en la etapa de aplicación del plan. Pero todavía creo que ninguna empresa ha llegado a lo que es la verificación, ¿no? De repente una pequeña verificación, pueden haber hecho algunos puntos, pero no una verificación total o completa como debería ser. Y después de la verificación, obviamente sigue la corrección, mejorar el plan y nuevamente empezar el ciclo de la mejora continua. Y entonces, bueno, en este caso todavía no hay ninguna empresa que tenga esta retroalimentación total, ¿no? De lo que es la enfermedad. Y entonces nuestro plan todavía está en la etapa, en algunos casos de repente por iniciar de una manera muy corta o muy pequeña una verificación. Más allá de eso no tenemos con este plan de vigilancia. La emergencia sanitaria está, bueno, en este momento declarada hasta el 8 de septiembre. Entonces ya cualquier presupuesto, cualquier tema de gestión o cualquier manejo que estemos haciendo con nuestras actividades productivas, tenemos que proyectar el costo como mínimo hasta esa fecha, el 8 de septiembre. Existe bastante posibilidad de que el 8 de septiembre nuevamente se vuelva a prolongar el tema de la emergencia o prolongar lo que es la emergencia sanitaria, pero hasta el momento es 8 de septiembre. Estas son las normativas con las que estamos trabajando actualmente. Tal como mencionó David, hay todo un cambio, ¿no? Una evolución de la normativa y, bueno, lo que es la fiscalización. A ver, cuando David nos dice que ya nos olvidemos de lo que era atrás, se refiere a que nos olvidemos de los trámites, ¿no? La forma en la que estamos ingresando los planes, la forma en la que estábamos, pero sí lo que no debemos olvidar es de que todavía la normativa, que es la 239, la 265 y la 283, que son las directrices para elaborar el plan de vigilancia, siguen vigentes. No han cambiado, no han sido derogadas, no han sido modificadas. En el caso específico de lo que es construcción, tenemos la 087, y eso se complementa pues con las otras normas, que es la de ingresar el plan al SISCOVID, como la 377, la declaración jurada, para poder ingresar al personal que de repente tiene algún problema de salud, y bueno, la última que ha salido es una FIL, que es una resolución de superintendencia, que es la 089, que la vamos a repasar al final. Para empezar, esta resolución, ¿no? Que es la de superintendencia,
declara un tema de aislamiento al personal que es considerado como sospechoso o que da como reactivo a una prueba molecular o serológica, ¿ya? Si una persona de nuestra empresa tiene los síntomas del COVID o da como positivo en la prueba molecular o la prueba serológica, esa persona tiene que aislarse en ese momento, inmediatamente, ¿ya? ¿Y quién se encarga de dar, por ejemplo, en el caso de lo que es la parte de sospechoso? Solamente puede ser el médico ocupacional o puede ser el enfermero ocupacional. No hay otra persona que pueda validar a un sospechoso. Nosotros podemos hacer firmar hojas, podemos tener de repente la idea de que una persona es sospechosa, pero la validación tiene que ser definitivamente por el personal de salud. Con respecto al plan de vigilancia, el plan de vigilancia no puede ser reemplazado en realidad, y eso es lo que estábamos analizando la otra vez con David. No puede ser reemplazado por lo que sería el plan que genera el SYSCOVID. El SYSCOVID va a generar un plan, y este plan lo que va a hacer es, prácticamente un plan muy básico, muy elemental, con muy pocas normas para cumplir. Ayer, si no me equivoco, el 24 de junio, ha salido ya una normativa del MINEM, una resolución ministerial, en donde el MINEM te dice, a través de esa norma, que no, para ellos, el plan de vigilancia sigue, fiscalizable es el que se elabora, ¿no? Donde lo aprueba el comité, más no el que se sube al SYSCOVID. Entonces, estoy casi seguro de que ese mismo camino va a empezar a tomar los demás sectores, ¿no? Como en este caso también creo que va a ser el de vivienda, y va a sacar también una resolución ministerial que diga lo mismo en cualquier momento. Cada plan tiene unas características individuales básicas que son de cada obra o cada, en este caso, empresa, cada oficina. No pueden ser muy generales como las que están en el SYSCOVID. El plan también, bueno, da los lineamientos para la vigilancia de todo lo que es ¿no? el control y evitar el contagio. Tiene que estar alineado. La resolución ministerial 239 te da los lineamientos y tú lo tienes que plasmar en el plan. Y ese plan solamente, y hasta la fecha no ha sido cambiado, solamente lo puede aprobar el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Comité en el caso de que haya más de 20 personas dentro de la empresa, supervisor en el caso de que haya menos de 20, o perdón, hasta 19 personas, ¿no? en la empresa. Con respecto a los niveles de riesgo de exposición, acá hay bastante controversia con respecto a en ese caso, las áreas de seguridad de las diferentes empresas. Hay muchas empresas que están tomando o considerando el riesgo a criterio, ¿no? O el riesgo lo están considerando de repente a lo que mejor le parece, o de repente a lo que interpreta de acuerdo a algo subjetivo. En este caso, yo sí recomiendo que seamos bastante profesionales al momento de tomar una decisión y no poner a todos, sin hacer una verdadera o buena evaluación, poner a las personas entre riesgo bajo o riesgo mediano. Riesgo bajo está descrito ya en la resolución ministerial 239. El riesgo bajo son las personas que no tienen contacto con clientes, y son los operadores o las personas operativas, los obreros, que realizan trabajos y que no tienen contacto frecuente con personas externas, en este caso al trabajo. Entonces, debemos tener claro este punto, porque y el riesgo mediano, ¿quiénes son las personas que tienen contacto con personas externas? Como pueden ser personas, por ejemplo, un vigilante. Un vigilante recibe visitas, recibe clientes, recibe proveedores, esa persona sí es de riesgo mediano. Esto debe ser bien revisado, porque la diferencia entre riesgo bajo y riesgo mediano hace una diferencia de gastos, un tema económico bastante fuerte, ¿ya? Muchas personas, si yo pongo que mi personal, o sea, yo tengo 20 personas, y estas 20 personas le pongo que son riesgo mediano, porque de alguna manera yo me aseguro más, que no, prefiero pecar por exceso que por defecto. El problema es de que solamente este criterio o esta interpretación puede hacer de que tú inviertas demasiado en temas de control de bioseguridad. Por eso, cada persona tiene que ser identificada puesto por puesto, de una manera bien planificada, bien elaborada, y de una manera multidisciplinaria también. La decisión no la puede tomar solamente ni el médico ocupacional, ni solamente el jefe de seguridad, ni solamente el comité, o sea, una persona no.
un grupo de personas tiene que reunirse y definir bien cuáles son las actividades de esa persona. No porque a mí me parezca, oye, que yo voy a poner riesgo bajo, tengo que poner riesgo bajo a todos, ¿no? Debo tener claro este punto, y revisen por favor en sus planes, si hay personas de riesgo bajo, le ponen riesgo bajo, y si hay personas de riesgo mediano, le ponen riesgo mediano. Pero tengan bastante cuidado con estos niveles de exposición dentro de sus planes de vigilancia. Cuando venga la fiscalización, te va a solicitar varios documentos, y con respecto a los temas de seguridad, te va a solicitar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, todos deben tener reglamento interno, y algo que sí están haciendo bastante énfasis, y ya estoy viendo que ya las diferentes empresas pues están con ese tema, es que te va a pedir el registro de la entrega de los EPP. Cuando una persona le entrega un equipo de protección personal a sus trabajadores, o cuando una empresa le entrega equipo de protección personal a sus trabajadores, es obligatorio que el trabajador firme en ese momento un documento, ¿no? Yo le entrego unos lentes de seguridad, él tiene que firmar esos lentes, que ha recibido esos lentes de seguridad. Eso es inmediato. No, yo no puedo repartir lentes de seguridad sin tener ningún registro, ni ningún otro EPP. En este caso, de la misma manera, tenemos que incluir todas las mascarillas o las micas faciales, o de repente los lentes, pero que están entregados por temas de COVID, ¿ya? También debemos registrarlos en esa misma hoja. No es necesario generar un nuevo documento. Ese es otro error que estamos cometiendo en algunas empresas, que estamos generando un formato para la entrega de EPP de mascarillas y otro formato para entrega del EPP que se venía entregando. No. O sea, agregamos un item nada más, porque también duplicar trabajo es una pérdida cuando tenemos muchos trabajadores. Si tenemos más de 200, 300 o 500 trabajadores, es donde se siente el impacto de estar duplicando esfuerzos. En el mismo formato de entrega de EPP, registramos las mascarillas. Y ese mismo formato es el que se le entrega a la SUNAFIL, o el que se muestra cuando vengan a la fiscalización. La SUNAFIL, en esta resolución de superintendencia, en la 087, que ha salido hace bueno, la que no me acuerdo, se me olvidó el número, esta resolución ministerial, resolución de superintendencia, tiene 4 anexos. El anexo 1 te da unos puntos en el que te explica cuáles son los puntos que van a ser fiscalizables, o con los que debería contar la empresa. Y después el anexo 2, el anexo 3 son 2 cartas modelo que se le va a enviar a las empresas en caso de que, para el tema de prevenir de alguna manera exhortar a las empresas a que cumplan con el tema de la vigilancia y control y prevención del COVID. Pero también el anexo tiene un anexo 4, que es una lista de verificación. Este anexo 4 y el anexo 1 debemos leer los 2 anexos, ya para las personas, al menos los jefes de seguridad lean ambos anexos o las áreas encargadas, porque si nosotros solamente nos vamos al anexo número 4, que es la lista de verificación, nos vamos a saltear algunas cosas que están descritas en el anexo 1, que también la fiscalización te lo puede pedir. Algo que, por ejemplo, está en el anexo 1, que es algo que no está de repente en el anexo 4, es el tema de lo que es la copia del libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengamos cuidado. Yo sé que muchas empresas han generado de repente varias autorizaciones que van adjuntas al plan, o sea, lo que serían las reuniones extraordinarias para poder aprobar el plan de vigilancia. Todas estas hojas tienen que estar en un solo libro. O sea, si la empresa, en este caso preventiva, lo que hace es, yo tengo diferentes obras o diferentes puntos de trabajo, y he aprobado 3 o 4 planes, pero preventiva solamente tiene un solo comité, esas 4 aprobaciones tienen que estar en mi libro de actas. Lo que va en el plan es la copia de lo que está en el libro de actas. O sea, el libro de actas yo lo fotocopio, y el libro de actas se puede llevar también de manera, o sea, con hojas separadas, o también ser un libro físicamente. Y lo que hago es, escaneo esa hoja y eso lo adjunto al plan, ¿ya? Pero no debo tener dispersas mis aprobaciones de comité en cada plan. Eso, si yo no tengo todas juntas mi recopilación de documentos, eso es determinante de repente hasta para cerrar o paralizar o restringir las actividades de una obra. Se ha vuelto completamente fundamental tener bien organizado lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También te pide la nómina de trabajadores que están en el grupo de riesgos.
¿ya? Hay una nómina de trabajadores y sí, esta nómina la tiene que manejar solamente el médico ocupacional. ¿Ya? Ahí tengamos bastante cuidado. No podemos, los trabajadores que están en grupo de riesgo, que son las personas que tienen comorbilidades y que son personas que tienen de repente hipertensión, que de repente tienen un problema respiratorio, que tienen cáncer, estas personas o este grupo de personas no pueden estar sus datos dispersos, ¿no? En diferentes planes, o ya haber identificado, el señor es diabético y ponerlo en todos los planes diabético, entonces, eso no, está prohibido, ¿ya? Las comorbilidades tienen que ir solamente trabajarlas el médico ocupacional. Y él debe tener un anexo, y cuando venga la fiscalización, decirle que ese anexo lo tiene, o este documento lo tiene el médico ocupacional. Va a haber casos en el que el médico ocupacional no se encuentre. Entonces, tiene que haber una forma, una metodología de trabajo en la que tú puedes presentar después tu hoja, pero los datos, tengan bastante cuidado con los datos privados, ¿ya? Legalmente, los datos de una persona que tiene comorbilidades no puede ser difundido, divulgado, a menos que esa persona, pues, dé su consentimiento de que los diga. Pero mientras no existe un consentimiento, no pueden estar las nóminas de trabajadores expuestas, ¿no? Vista por todos. Luego hay un tema de la declaración jurada. Ese es otro punto que también es fiscalizable, ¿no? Hay trabajadores que, por ejemplo, ya tienen más de 65 años, que de repente, o tienen tiene diabetes, o tiene cáncer, pero en realidad no quieren regresar al trabajo, porque de repente su puesto de trabajo es un puesto en el que no va a ser de contagio, no va a ser un lugar en el que se va a contagiar, o no hay riesgo de exposición de repente, es un riesgo bastante bajo. Vamos a poner el caso de repente de una persona que trabaje dentro de una oficina y que él pueda llegar con su carro, ¿no? Llega, baja de su carro, sube el elevador, se mete a su oficina y nuevamente baja y se retira, ¿no? Y de repente no tiene contacto con nadie. Esa es una persona que puede ir sin ningún problema a trabajar. Hay algunos puntos de riesgo, efectivamente, que pueden ser de repente mientras está transitando de un lugar a otro, que puede estar cerca o expuesto a otra persona que de repente sí puede estar contagiada. Sin embargo, esas personas consideran un riesgo bajo. Para poder generar esta aprobación, muchas empresas están cometiendo un error muy grande, que es solamente lo que es en este caso, salió una resolución ministerial en donde se aprueba cuál es el formato de responsabilidad, ¿no? En el que cada trabajador firma su responsabilidad, ¿ya? Y lo que están haciendo las empresas, ese formato lo están imprimiendo, lo están llenando, se lo están dando al trabajador, y el trabajador lo firma, y ellos lo validan con un médico ocupacional, y ya, se acabó. Pero ese no es el proceso correcto. El proceso correcto es de que el trabajador primero tiene que solicitar que le validen la aptitud. Él tiene una aptitud médica. Una vez que el trabajador solicita, y él lo tiene que hacer de manera formal, o quiere decir a través de un correo electrónico o a través de una carta, él pasa esta aptitud, entra a lo que está, llega al empleador, el empleador le tiene que devolver la aptitud validada por el médico ocupacional, y luego el trabajador recién con esa aptitud la junta a su declaración jurada, y eso lo vuelve a entregar a la empresa. Y el empleador valida la declaración jurada que recibe. Entonces, con el médico ocupacional también. Entonces, ese es el trámite. En el momento que venga la fiscalización, ellos no te van a pedir la declaración jurada, te van a pedir la solicitud y la declaración jurada validados, pero en ese orden. Primero tiene que haber la solicitud, la carta que él envió, o el correo electrónico impreso, o cualquier otro tipo de medio que haya utilizado de repente para pedir. Y lo que te va a pedir la fiscalización es la solicitud, la aptitud validada y después la declaración jurada validada. O sea, van a ser 3 hojas que tienen que estar juntas, ¿no? Es la solicitud más la solicitud más la declaración jurada y la aptitud validada. Esas 3 hojas tienen que estar juntas, validadas correctamente, y eso es lo que se le presenta a la fiscalización, ¿no? Eso deben tener claro también. Hay bastante confusión con este tema, lo están haciendo muy, muy a la ligera, y tiene un proceso. En el anexo 1 también la SUNAFIL va a verificar que se haya organizado a todos los puestos de trabajo de manera ordenada y se ponga bajo el criterio profesional, en este caso del médico ocupacional, junto, con el equipo multidisciplinario, de que cada puesto de trabajo tiene, pues, qué riesgo. Pero esos riesgos ya también tienen una descripción en el MINSA. O sea, si, por ejemplo, uno tiene riesgo bajo, tiene que figurar, ¿no? La persona con su puesto y qué es riesgo bajo.
y tiene que estar sustentado, o sea, porque ya y en realidad es bastante sencillo sustentarlo. Lo que es difícil es cuando el puesto de trabajo de repente no está claro, ¿no? De repente hay gente que tiene, por un momento puede estar en una oficina, pero de repente al día siguiente tiene que ir a un notario y va a estar expuesto a la gente, y es parte de su trabajo estar en bancos, notarios. Entonces, por ejemplo, esa persona sí sería un riesgo medio, ¿no? Porque esa persona está unos días en una oficina y otros días está expuesto al riesgo de contagio. Y eso, por ejemplo, no está definido en estos puntos del criterio de la 239. Pero ahí un ojo profesional sí va a determinar pues, que ese es un riesgo medio, basado en la evidencia que tiene de este puesto de trabajo específicamente. ¿Ya? También, otro punto que te puede pedir la SUNAFIL y que está en el anexo 1 es que te va a solicitar el procedimiento o la certificación que has utilizado para la limpieza de todos tus ambientes. O sea, tú has tenido que limpiar tus ambientes antes de iniciar tus actividades. ¿Y cuál es ese? Algunos fumigan, ¿no? En los ambientes. Si fumigas, tienes que pedir tu constancia de tu certificado de fumigación. Si tú no has fumigado y tú quieres hacer tu propia limpieza, también lo puedes hacer. Tienes que haber elaborado un buen procedimiento de limpieza donde se detalle específicamente qué es lo que vas a hacer y tú lo vas a llevar a cabo con tu personal. El más económico en realidad es el tema de la fumigación, ¿no? La empresa ya viene calificada, su certificado, con el certificado es suficiente. Pero si quieres elaborar el procedimiento también, ¿no? Está dentro de lo correcto. Otro punto que está en el anexo 1 es de que se debe contar con el registro de todas las pruebas que se han realizado a todo el personal, la prueba serológica o moleculares, que tú has realizado a tu personal para que ingrese. Una recomendación que siempre hemos dado es de que al principio, al reingreso, se le pase prueba serológica o molecular a todo el personal, ¿no? La resolución ministerial en realidad lo que dice es de que el personal con riesgo medio son las personas que tienen que pasar esta prueba serológica de manera obligatoria y pagado por el empleador. Y las que están en riesgo bajo no es necesario de que pasen esta prueba o es potestativo del empleador. Pero si tú permites que entren personas a laborar y que no han pasado una prueba serológica, estás exponiendo a tu personal. La única forma de controlar es con una prueba serológica, para el riesgo que sea. Entonces, es necesario que se pase una prueba serológica y todas las personas que han pasado la prueba serológica tienen que estar en un archivo, ¿no? Es sencillo, una lista donde han pasado, en qué fecha ha pasado, cuál fue su resultado, y eso tiene que estar validado o observado o vigilado por el médico ocupacional o la enfermera. Otro punto que están pidiendo en la fiscalización, o que van a pedir en la fiscalización, porque es parte de eso sí ya de la lista de verificación, es el I/P/C. Todas las actividades que realizamos, desde estar sentados en un escritorio, salir, manejar un vehículo, limpiar una oficina, administrar una obra, gerenciar una obra, ser obrero de construcción, todos deben contar con un I/P/C. Eso es lo que dice la ley. El I/P/C es justamente ver qué problemas, qué accidentes, qué podría pasar contigo en el caso de que, ¿no? Un accidente o una enfermedad. Lo que pide ahora la norma es de que en ese I/P/C que tengo, yo de repente tengo mi I/P/C de mi actividad, en la que yo soy pues un administrativo, en ese I/P/C yo tengo que agregar un renglón o dos renglones adicionales en donde incluye el riesgo biológico, que es justamente la probabilidad de que yo me pueda contagiar. ¿Y qué hacer en caso de mi puesto para evitar el contagio? ¿Cuál es el control de mi puesto? ¿No? Mantener la distancia, colocarme un acrílico frente a mí, desinfectarme las manos a cada momento, tener un aspersor en mi escritorio. Todo eso va en las medidas de control del I/P/C. Se agrega un control. Algunas empresas le están llamando I/P/C COVID, ¿no? Pero no es el término correcto. El I/P/C se le agrega un punto. No es que existe un I/P/C del COVID, ¿no? General. Acá, bueno, sí, se trabaja con los controles, se va y igual tiene que haber un ciclo de mejora continua. Recordemos que todo es nuevo, entonces todos los controles que están apareciendo se tienen que evaluar nuevamente, o sea, tienen que reevaluar. De repente he cometido un error y está bien, si un profesional comete un error al poner un control, se corrige. Estamos en algo que es completamente nuevo, no hay ningún inconveniente. También la SUNAFIL va a verificar que se pide va a verificar o va a solicitar que haya un registro de inspección de todo lo que es tu sistema, un checklist de todo lo que es tu implementación de COVID, ¿no? Entonces, una lista de verificación
y ves y cuentas con las limpiezas, el control de aforo, el lavado de manos, y eso debe haber un registro que se está, ¿no?, archivado y debe mantenerse. Para el sector construcción, pero antes era solamente para el sector construcción, se pedía el control de temperatura al ingreso y salida del personal. Sin embargo, he visto que en la lista de verificación también están pidiendo a todos ya en general que haya un control de temperatura al ingreso y a la salida. Por lo tanto, es obligatorio que la persona que registra el control de temperatura tenga 2 registros, cuando las personas entran y cuando las personas salen, ¿no? Para ver de repente cómo ha sido, entiendo de que puede haber de repente un tema de control, evolución de temperatura a lo largo del día. Otro punto que te pide la SUNAFIL es que tus instructivos, tus trípticos, todo lo que es las imágenes que van a ir en tus afiches que van, tienen que estar publicados, no puedes saltarte este paso, tiene que haber en el baño algo que diga lavado de manos, o un protocolo de lavado de manos, o lávate las manos 20 segundos, pero tiene que haber algo que indique. También tiene que haber un registro de capacitación en todo lo que es el COVID, o en el plan de vigilancia. El registro la capacitación la puede hacer con un tercero, o la puede hacer internamente, pero lo bueno del tercero es que a veces te da un certificado, ¿no? En cambio, internamente tienes tu registro de asistencia, no especifica, pero sí tiene que haber un registro de que las personas se han capacitado. Y el registro de entrega de EPPs, que ya lo mencionamos hace un momento. En el anexo 4, y ya estoy sacando los puntos más importantes, he sacado lo más importante del 1 del anexo 4, ¿cómo haces la limpieza? Y eso está dentro del plan de vigilancia, y ese procedimiento del plan de vigilancia lo puedes sacar, ¿ya? También, y un procedimiento de cómo haces la limpieza de todas tus áreas de trabajo. Luego también ver si hay una periodicidad para tus pruebas COVID, de repente lo quieres dar 2 semanas, cada 3 semanas, y eso se evalúa con el médico ocupacional. Y cuando una persona tiene COVID o se le detecta un contagio por COVID, inmediatamente se le debe hacer un seguimiento clínico a distancia, diario, y eso tiene que ser por el médico ocupacional. Igual para los casos sospechosos. La capacitación que hacíamos mención hace un momento puede ser de forma virtual, se da la prioridad o la preferencia a la forma virtual, sin embargo también la puedes hacer de manera presencial, y bueno, hay normas que te dicen que puede ser de máximo 10 trabajadores separados, ¿no? Bien distantes uno de otro, de preferencia en un lugar abierto. Las medidas de vigilancia de las personas de riesgo, acá hay un punto bastante importante que nosotros tenemos que ver que cómo el personal debe evitar estresarse por todo ese tema de la pandemia también. O sea, si yo voy a obligar a mi trabajo, he detectado, no, le voy a poner mascarilla, mica facial, ropa descartable para químicos, guantes de látex, encima del uniforme, mantenerlo, no te acerques, ten cuidado, todo el día lo tengo estresado a ese señor, entonces ahí yo estoy incumpliendo la norma. Yo debo ir a la norma que esta persona se sienta cómoda, explicarle cómo se contagia, ¿no? Yo no puedo ser de alguna manera contradictorio a la OMS, por ejemplo. La OMS ya es clara en que tú tienes que usar una mascarilla comunitaria, pero yo llego a la hora y no me piden demasiadas cosas, ¿no? Me piden ropa descartable, mascarilla quirúrgica, me piden una serie entonces la persona, de solamente saber que está exponiéndose, se siente estresada ya. Eso estamos nosotros yendo en contra de lo que es la exposición. De repente estamos controlando demasiado el riesgo, y lo que debemos hacer es hacer que la persona se sienta más tranquila con cualquier impacto que pueda tener pues, en el trabajo. La pregunta del médico o el enfermero ocupacional siempre está ahí. Hay un enfermero que lo del enfermero solamente aplica al plan de vigilancia. ¿Ya? Antes del COVID no existía el enfermero ocupacional, sí existía la profesión, la especialización, pero normalmente cómo se desarrollaba en empresas bastante grandes, donde tenías de repente un centro médico, una minera, había el médico ocupacional y tenía pues 2 o 3 enfermeros ocupacionales. Ahora te están pidiendo un enfermero ocupacional para que esté a tu lado. Ahí vi una pregunta que decía, pero si yo tengo menos de 20, ¿por qué si la opción me dice que tengo que marcarme enfermero ocupacional? Eso es para las empresas de alto riesgo. Y la norma, siempre que tú seas de una empresa de alto riesgo, debes contar con un enfermero ocupacional de acuerdo a norma. El enfermero ocupacional o médico ocupacional que estás contratando para el tema de COVID, solamente va a ver el plan de vigilancia. No tiene por qué ver otro tema, no tiene por qué ayudarte en temas ergonómicos,
no tiene por qué validarte otros documentos, en realidad para eso no se les contrata a estos profesionales. Lo que van a hacer estos profesionales es recibir el plan de vigilancia, tenerlo en la mano y ver que se esté cumpliendo. Eso es lo único que van a hacer. No deberían hacer más que ellos. Si van a hacer solamente eso, entonces bajo un sentido común, yo en realidad no lo debo tener mucho tiempo de repente contratado. Lo puedo tener de repente 4 horas a la semana, que es creo lo mínimo que te está pidiendo el SYSCOVID en este momento. ¿Ya? El médico ocupacional o el enfermero ocupacional es el que hace la vigilancia o el seguimiento de las personas que tienen COVID. Aparte de ello, ya como sistema de gestión, ya la norma es clara también que todas las empresas deben contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y ese servicio incluye ya un médico ocupacional, o debería incluir un médico ocupacional. Y de acuerdo a la cantidad de personas que tienes, tú vas a manejar pues, el tiempo y los horarios. Para el tema de COVID, sí hay un máximo que es de 36 horas a la semana, pero no hay un mínimo. Pero sí el sistema he visto que está solicitando mínimo 4 horas a la semana. En el caso de el plan de vigilancia, es obligatorio que todos reciban el plan de vigilancia, ¿ya? El plan de vigilancia, tú lo puedes entregar de manera física o, si deseas, lo puedes entregar de manera virtual. No hay una especificación con respecto a ese tema. Sin embargo, lo que sí tiene que haber es un cargo de entrega. Eso te van a pedir, la SUNAFIL va a llegar y sí te va a pedir un cargo de entrega. A ver, muéstrame que todas las personas de tu obra han recibido, o de tu empresa, de tu oficina, o todos tus vendedores, o todos tus vigilantes, han recibido el plan de vigilancia. Y yo debo tener una hoja donde esté la firma de que la persona la ha recibido. Lo puede haber recibido virtual, o lo puede haber recibido, como le digo, de manera física, pero sí, después de entregar, se le tiene que hacer firmar una hoja cuando ingrese a laborar, si es que ya todavía no ha entrado a laborar. Al final, a quienes se le va a pedir el plan de vigilancia es las personas que están dentro de la actividad, ¿no? Finalmente, quería comentarles de que debemos tener bastante cuidado con lo que es los gastos dentro de la empresa, ¿no? Los costos en este momento, la liquidez de la empresa está bastante impactada, o sea, de repente hay empresas que están con el tema de ahorrar, y sí le pido a todas las áreas que están encargadas como áreas de seguridad y salud ocupacional que por favor tengan bastante cuidado en el momento en el que pidan algo. Cualquier cosa que yo pido puede impactar de una manera muy fuerte en la obra. De repente no me doy cuenta yo de que al pedir, no sé, de repente yo quiero repartir 2 mascarillas diarias, pues esa es mi idea, ¿no? Yo quiero que mi obra sea la más segura. Y digo, yo quiero 2 mascarillas diarias. Pero es un criterio mío. Me parece a mí que es lo correcto. Yo preguntaría, ¿por qué no 3? ¿No? ¿Por qué no 5 diarias? O sea, ¿por qué 2? Entonces no podemos ir a un criterio de una persona. Si yo tengo dudas, consulto a mis colegas u otros especialistas, veo qué dice el OMS, veo qué dice el Ministerio de Salud y llego a una conclusión para poder tomar la decisión correcta, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es disminuir costos en este momento para estos costos se incrementan de manera bastante sustancial, bastante fuertes cuando pedimos algo de repente pensando en 1 o 2 personas, pero de repente en mi obra tengo 500, ¿no? Y entonces estas 500 personas pues al final multiplican demasiado el costo. Mi nombre es Juan Carlos Palomino, estoy atento, les agradezco mucho por el tiempo que me han prestado atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a empezar entonces con algunas de las preguntas que se han ido publicando mientras estabas exponiendo. Hay algunas preguntas relacionadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, los SPVs que mencionamos inicialmente no tienen planilla. Entonces preguntan si debería existir un comité de seguridad y salud en el trabajo si no tienen personal a cargo, o si esto debería recaer en la empresa gestora, que sí es la que tiene el personal. Bueno, definitivamente, si una empresa no tiene personal en planilla, no le sirve tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo está pensado, o el propósito, su finalidad máxima es evitar que una persona se accidente o se enferme en el trabajo. Entonces, por sentido lógico, si no existen esas personas, no debería tener un sistema integrado de gestión. No va a ser fiscalizable o no hay a quién proteger, ¿no? En ese caso. Okay. Pero la normativa no lo dice así, ¿no? O sea, la normativa ese punto no lo especifica. O sea, sí te dice que todas las empresas deben contar con un sistema integrado de gestión, pero no especifica a los que no tienen planilla.
¿ya? Pero la lógica, o sea, el sentido común de cualquier fiscalizador debería, oye, pero si no existe quien se accidente, entonces, ¿para qué vas a tener un sistema integrado de gestión, no? Claro, No, ¿para qué? ujú. Ujú. Y de repente un poco de la mano con eso en cuanto a declaración de personal en riesgo. Si una empresa está en sus primeras, una inmobiliaria está en sus primeras etapas del proyecto, en etapa de preventa, por ejemplo, no tiene ninguna obra en curso, la comercialización se la da a una tercera empresa y volvemos a que no tiene personal. ¿Qué debe declarar en cuanto a personal en riesgo entonces? También la misma figura. En este caso, pero sí, Okay. entiendo que sí tiene una planilla, ¿correcto? ¿O no? No tiene planilla tampoco, porque sí debe haber alguien que No, esté no, gestionando eso. no. Claro, o sea, yo Es entiendo un SPV dueña ¿ya? del proyecto que contrata a una tercera empresa para que le comercialice. Y mañana más tarde contratará a una constructora para que le construya. Hoy día todavía no está en esa etapa, solamente está prevendiendo. Tiene una caseta de venta, está en esa etapa, prevendiendo. El SPV como tal no tiene personal. En este caso, Está prevendiendo a través de una tercera empresa. a diferencia de lo que es el sistema integrado de gestión, definitivamente sí tiene que haber un trámite de autorización de, no como una empresa, en el SISCOBIT, y en su plan debe incluir a estos grupos que tiene dentro, ¿no? Yo como dueño tengo dentro de mi empresa estos grupos que contrato y yo estoy generando mi plan para ellos, ¿no? Aparte, cada uno de estos grupos también tiene que generar pues un plan. Hay mucha posibilidad de que el plan pueda ser el mismo, solamente que no se pone de acuerdo en ese caso, ¿no? El contratante con el que es contratado y determinan, ¿sabe qué? Vamos a hacer este plan, pero para fines de yo como dueño lo voy a cargar por mi lado y tú lo cargas por tu lado, pero es el mismo porque van a ser, o sea, estamos hablando del mismo grupo de gente, ¿no? Del mismo grupo de personas. Entonces, si es así, esa sería la alternativa, pero sí debe generar, obviamente, para poder operar la autorización. Es algo bastante parecido, de repente, ahí haciendo un match con lo que es el sistema integrado de gestión, podría decir de repente de que la empresa debería declarar de que no tiene personal, ¿sí? O sea, un sistema de gestión debería ser una declaración de que no tiene personal y que le está cediendo, en este caso, a esta empresa que está contratada, esta implementación, ¿no? Ok. Y después, volviendo al sistema de seguridad y salud del trabajo, se dijo que la inmobiliaria, o mejor dicho, una pregunta se relaciona a eso, la inmobiliaria presenta o tiene un comité de seguridad y salud en el trabajo, presenta un plan, elabora un acta y está en el original firmado y está guardado en el libro de acta. Luego tiene una obra. Esa obra se ha implementado y viene funcionando bajo ese mismo plan, bajo el plan que aprobó la inmobiliaria. En estas circunstancias, es necesario que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra vuelva a levantar un acta aprobando también el mismo plan de la inmobiliaria que viene utilizando, o ya no es necesario. Claro, lo que pasa aquí es de que no existe comité de obra, sino existe subcomité. El comité de obra, que antes era conocido como el Comité Técnico de Seguridad, luego se convirtió en Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Obra, y al final, a la última resolución desde el año pasado, el 2019, en enero, ya no se le conoce como comité, sino como subcomité. Cada empresa debe tener un solo comité. Este comité, si yo tengo 20 obras, tengo un comité para mis 20 obras. Pero a manera de administración, a manera de administrar todas mis obras, que este comité no puede estar en las 20 obras, creo, y está estipulado en una resolución ministerial, yo voy a crear un subcomité en cada una de mis obras. Y este subcomité le rinde cuentas al comité. Entonces, en realidad el que debe aprobar es el comité, no es el subcomité. El comité de obra puede apoyarse. Ahora, si esta empresa contratista de repente solo tiene ese contrato, yo solamente mi personal, la única persona que tengo en planilla está en esa obra, sí le puedo llamar comité, ¿no? A mí internamente como empresa. Pero en ese caso sí podría ser de repente esta aprobación. Sin embargo, si yo tengo una empresa general y tengo varias obras, el que aprueba es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo central, el principal. Ok. Listo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Hay algunas otras preguntas, pero están relacionadas a quién puede ayudar o están llenando el formulario y llegan a un punto en el que no pueden llenarlo, no pueden saltarse la pregunta, etcétera. Para contestar preguntas relacionadas a ese tema, vamos a enviarles a los participantes un correo al que pueden acceder
para que les resuelva eso puntualmente. Así que serían todas las preguntas que tendríamos esta tarde. Gracias, Juan Carlos. Perfecto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Ya no habiendo más preguntas, nos comprometemos a contestar las anteriores que quedaron pendientes, también vía correo. Si tienen algunas más, pueden dirigirlas. Muchas gracias tanto a Juan Carlos como a David. Gracias a Ana Cecilia también. Gracias a todos por su asistencia y espero que les haya sido de utilidad esta conferencia. Gracias a todos. Gracias, Muchas Rafael, gracias. Ana Cecilia. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.